¿Te caíste? Ay. Hola, Cristiana. Gracias. ¿Te la cartera? No, José Carlos, muy buen día. Muy bien, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia y en especial quiero darle las gracias a las personas que nos acompañan aquí en la mesa. Les presento de izquierda a derecha, aunque todos son sobradamente conocidos. José Miguel González, director técnico de Corporación 5, la empresa en la que confiamos desde hace muchos años para lo que es la publicación de estos datos, de esta economía Canadian Gráfico, que este año ya vamos por el año 2022 y que tiene voluntad, como ustedes saben, de ser un libro de consulta, un libro donde tengamos una referencia rápida y nos sirva incluso de documento de trabajo diario para todo lo que tenga que ver con la economía canaria y como saben, a lo largo de lo que queda de año, iremos presentando el mismo documento, el mismo libro, pero con cada isla de la provincia. Tengo a mi izquierda a don Manuel Afonso, delegado de CAISA, como ustedes saben, aquí en Canarias, un buen amigo, un buen profesional, una persona también, una institución que ha estado con nosotros desde el primer día y que siempre ha confiado en el tejido empresarial no solamente como empresa, como banco, como caja, para los que somos un poco nostálgicos, sino también porque dentro de su responsabilidad social corporativa deja gran parte de ella a través de las islas, lo cual siempre es de agradecer. Y tengo a mi derecha, no lo dejé para el final por nada especial, sino al ilustrísimo señor portavoz del Gobierno y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, que ha tenido a bien hoy acompañarnos y explicarnos una serie de puntos, supongo, sobre la tarea tan ingente, ¿no?, que tenemos todos delante, y no voy a decir que tienes, porque aquí salimos todos juntos y saldremos colaborando y dialogando, pero sí que es bueno que el Gobierno empiece a manifestar dónde va a poner sus recursos, dónde está trabajando en la estrategia de salir todos de esta situación lo más cohesionados posible. Y es bueno que tengamos también la visión del Gobierno de Canarias. Si les parece, antes de dar la palabra a nosotros como los que hemos presentado o los que hemos patrocinado este documento, tal vez, José Miguel, nos podrías hacer una semblanza de los datos más importantes de este libro, donde podamos tener una base para luego ir comentando y preguntando y, por supuesto, atendiendo a las preguntas que puedan haber por parte del público. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todos. Bueno, pues un placer el poder ofrecer una edición más de una publicación que anualmente, dada ahora mismo la intensidad con la que se publican los datos, pues afortunadamente se puede tener actualizada prácticamente en tiempo real. Pero lo importante de una publicación de estas características no es solo analizar desde el punto de vista de la estática comparativa cómo está la economía canaria, sino la dinámica en un horizonte temporal lo suficientemente amplio con el objeto de analizar tendencias. Y es importante, coincidente, que se haga la presentación en el día de hoy, pues bueno, pues en la pasada semana en sede parlamentaria, en el contexto de unas jornadas Canarias Europa,
tuvimos la oportunidad de presentar una serie de datos correspondientes a la convergencia o divergencia, en este caso, de la economía canaria frente a la media nacional y europea, y la verdad que en este caso, sin ser algo novedoso, porque sucede en los últimos 24 años, pues causó algo de, si no de revuelo, sí de sorpresa, cuando realmente, bueno, los que analizamos la economía de Canarias día tras día, dicha sorpresa está mucho más moderada. Esa información está recogida en este libro desde hace mucho tiempo y es importante, repito, que en el día de hoy también tengamos en consideración esa evolución de la economía canaria y si realmente, estando mejor de forma absoluta, estamos algo peor de forma relativa. Sin más dilación, hay que tener en cuenta que la estructura del libro no cambia, le vamos incorporando capítulos nuevos en relación a la disponibilidad estadística existente, en donde se ubica en lo que es Canarias respecto a España, en lo que es Canarias respecto a Europa, y como no podía ser de otra manera, como en ocasiones anteriores, iniciamos el análisis analizando la población. Pudiera parecer que economía canaria en gráficos, que lo primero que resaltemos sea la población, pero es que la dimensión en el ámbito de la economía lo es todo. Y justamente es una de las limitaciones más claras que tiene la estructura económica y social de Canarias, que es su, ya no lejanía e insularidad, que son proyectos estructurales, sino la evolución poblacional. Después se hace una recogida de datos ya no solo del ciclo económico, desde la perspectiva general, sino también desde la óptica sectorial. Intentamos irnos de esa división tradicional de 4 grandes sectores económicos y nos hemos ido pues bueno, pues a dividir incluso intrasectorialmente algunos de los datos. Un sector económico en sí que es muy transversal, como es el sector exterior, también es analizado, y hay otro agente económico que desde 2020 ya normalmente teníamos una mayor proporción que lo que sucede en el resto del territorio nacional, pero en 2020 nos hizo recordar que hay un agente económico importante como es la propia Administración Pública, presente hoy a través de la Viceconsejería de la Presidencia, para tener en consideración que es un agente económico esencial, porque además es un agente económico ya no solo de gasto, si utilizáramos los capítulos del 1 al 3, sino de inversión en transferencias corrientes y la propia inversión de capital. Y después, desde el punto de vista didáctico, se ha querido, ya se ha repetido esta vez por segunda vez consecutiva, un glosario al final de la publicación con el objeto de que esto no sea solo pues un manual para elegidos, sino que sea algo que socialmente pueda ser consultado, porque no solo va a estar editado en papel, sino que estará alojado en la página web de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Tenerife, en donde ya no solo tienen este número, sino los anteriores, aparte con otros registros territoriales que también la COE de Tenerife ha generado y que Corporación 5 en este caso ha elaborado. Canarias en España, pues bueno, pues vemos que estamos en torno a ese 5%, 4,7% siempre suele salir, y aquí es el primer dato, somos más población que economía. Y eso lo volveré a repetir durante varias veces en la presentación, eso se llama productividad. Es decir, cuando hay más población que economía, es productividad. Si representamos el 4,7% de población y solo el 3,6% de la economía, eso es un indicativo de algo. El peso del PIB, el último que nosotros hemos datado, está en torno al 76%, al 75,7%. Aquí hago un pequeño paréntesis que volveré a incidir con posterioridad. La Comisión Europea ha estimado que estamos en el 65%, porque ha utilizado un periodo de cálculo determinado para poder así volver a incrementar la intensidad de las ayudas por parte de las empresas, algo que sucederá a partir del 1 de enero del 2024, algo que nosotros hemos catalogado como una buena noticia a raíz de otra mala. Bien, esa es la circunstancia. Ese PIB per cápita transformado en dinero está en los 21.117 y aquí hay un pequeño problema, que es somos atractivos laboralmente, pero desde el punto de vista de la atracción de inversiones no lo somos tanto. Bien, eso es otro de los análisis de estructura económica en sí, para ver por qué, si es solo la lejanía, la insularidad, la falta de mercado cercano,
o las trabas burocráticas y administrativas a la hora de poder desarrollar proyectos lo suficientemente importantes como para quedarse en Canarias. Si esto lo extrapolamos al ámbito de la Unión Europea, la desventaja es mucho mayor. ¿Por qué? Porque ya de por sí España está en el 85%, ha ganado 2 puntos en estos 2 últimos años, está ahora mismo en el 85% de la media europea, pues Canarias, al estar en el 75 del 85, pues podemos ya ir sacando las cuentas de cómo nos hemos desviado. Somos muy pequeños, eso no es bueno, pero ni malo ni todo lo contrario, pero que dimensionalmente somos pequeños. Y por eso nuestra necesaria incorporación en los mercados internacionales es tan importante para incrementar y dimensionar nuestra economía respecto al resto. Y como les decía, la población. Canarias crece poblacionalmente, pero el primer atisbo de peligro en el ámbito demográfico es el envejecimiento progresivo de la población. En más de una ocasión lo he mencionado, hablar de pirámide poblacional es un concepto ya romántico del análisis demográfico de los años 70, ahora ya no son pirámides, son rombos, y obviamente empieza a ser las cohortes superiores muy superiores a las de base, y por lo tanto se generará sí una pirámide, pero una pirámide invertida. Eso es del ámbito de las prestaciones, del ámbito de la presión de los servicios públicos, de determinados tipos de servicios públicos. Es cierto que el ámbito educativo puede verse mejorado, pero el ámbito sanitario y social no. Y lo más importante es que hay un incremento en donde es la población proveniente de la inmigración. Es decir, que eso es un concepto también que hay que tener en consideración, prefiero estar en un lugar que tiene vitalidad demográfica, es atractivo desde el punto de vista laboral, como decíamos antes, porque es la principal causa por la que la gente se modifica su residencia, pero no viene cualquier cohorte de edad. Es decir, no solo viene población en edad de trabajar, que compite directamente con la población activa residente, sino también viene ya población extranjera en edades avanzadas, en donde laboralmente ya no son activas, pero sí consumen determinados bienes y servicios. Lo cierto es que al final lo que sucede es que el saldo migratorio es muy superior. Fíjense usted que el crecimiento vegetativo cae en un 126%, pero la población sigue creciendo. Y aquí hay lo que les comentaba antes, que es el índice de la tasa de dependencia de edad. Hasta la fecha, normalmente la tasa de dependencia de la población menor de 16 años, de forma natural, es superior a la de mayor de 64. Bueno, pues desde el año 2014 se ha cruzado. Ahora la población mayor de 64 depende de la población, una población que, repito, se va disminuyendo progresivamente. Y ahí en los dos diagramas de queso podemos ver cómo ha cambiado diametralmente la composición demográfica. Algo que no tiene visos de parar, sino de continuar en la misma tónica. Si nos vamos, el libro es más extenso, la demografía está, bueno, todos los capítulos que vamos a ver hoy aquí, que no creo que los veamos todos, pues obviamente por cuestión de tiempo y porque es interesante, esto es un libro de consulta, sino el planteamiento del debate. El siguiente capítulo en cuestión es el ámbito del ciclo económico. A nadie se le escapa que en 2020 pasó algo muy grave desde la perspectiva humanitaria, por supuesto, pero desde la perspectiva económica con implicaciones desconocidas. Y que 2020 es un año muy raro, estadísticamente hablando, pero nos hace recordar lo vulnerable y dependiente que es la economía de Canarias y la necesaria atención diaria que necesita para parámetros estructurales que no tenga esos vaivenes. Lo cierto es que en 1999, Canarias, que era objetivo número 1 en la Unión Europea, llegaba al 99,6% del PIB nacional. Estamos prácticamente a la par. Justamente el alcanzar esas ratios hizo que dejáramos de ser, por derecho, objetivo número 1 y pasáramos a ser objetivo número 2. Como las circunstancias de pasar de 1 a 2, en donde el 1 era proyectos de infraestructuras muy de formación bruta de capital, era más cuantitativo que cualitativo, a pasar a 2, que era algo más cualitativo, el escalón era lo suficientemente elevado y con alto riesgo, se planteó la posibilidad de una ventana, que se denominó en su día el phasing out, para salir
del objetivo número 1 para progresivamente incorporarse en el phasing in en el objetivo número 2. Algo pasó, obviamente algunos tenemos idea de lo que pasó, pero fíjense ustedes cómo la divergencia es notoria y en 2008 se vio cómo el escalón volvió a pasar, es decir, las crisis económicas, al igual que los crecimientos nos impactan más positivamente, las crisis económicas nos impactan más negativamente y en 2020 nos hundimos. Bien, y nos separamos. Ahí es donde la Comisión Europea, lo que les decía antes, reactivó, dice, bueno, esto pasa, sucede algo, más allá de los parámetros, el mecanismo de recuperación y resiliencia, de los fondos Next Generation, etcétera, 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 pasa algo y se ha arbitrado ese incremento de la intensidad de la ayuda. Lo cierto es que nos alejamos de Europa, nos alejamos de la media nacional. ¿Eso significa que estamos peor? No. El PIB de Canarias ha crecido cuando ha tenido que crecer, es decir, en las etapas de expansión económica, pero ha caído más abruptamente. Pero el PIB per cápita se ha desviado completamente de la circunstancia. Es decir, hay un componente que lo relacionamos con la primera diapositiva, que es la evolución demográfica. El PIB per cápita nadie se le esconde que es una simple división, PIB entre población. Si uno sube un porcentaje y el otro sube más porcentaje, el cociente disminuye. Bien, es otro de los componentes. Pero todo esto no sería importante si no afectara a la productividad de la economía canaria y, por lo tanto, a la competitividad. Por lo tanto, es un factor que se retroalimenta a la baja. Es decir, es lo que en términos schumpeterianos es una causación acumulativa. Es decir, en lugar de mejorarse sola, lo que hace es que se va engrandeciendo la brecha si no se hace nada y obviamente aquí están pues, los recados para agentes económicos y sociales y, como no, para la administración pública. La estructura del valor añadido bruto es decantado hacia el sector servicio. Esto tampoco es negativo. La especialización productiva se hace en todas las economías insulares del mundo. Bien, siempre te tienes que especializar y eso nos óbice para que puedan surgir otras actividades económicas de mejor valor añadido, de alto valor añadido, pero sin que sean sustitutivas, sino simplemente que se incorporen como nueva creación de actividad productiva. Lo digo para el primer pensamiento de vamos a dedicarnos a otra cosa que no se sabe muy bien qué es, y dejamos lo que estamos haciendo. No, si somos buenos en realizar una actividad, la tenemos que seguir desarrollando. Pero que eso, a través de la inversión en conocimiento, nuevas tecnologías, conectividad, tiene que incorporar nuevas mejoras en otros sectores económicos. Como les decía, sectorialmente se analiza lo que es la evolución del valor añadido bruto y del empleo de los diferentes sectores. La agricultura es un gran damnificado de la evolución, es decir, se vuelve relativamente más rentable porque incluso hay menos superficie cultivada, pero un mayor rendimiento económico. Pero bueno, pensemos siempre que busquemos alternativas a la producción en buscar oportunidades para 400.000 personas, que son las personas que están relacionadas con el ámbito del sector servicio. Bien, o sea, y obviamente el ámbito de la agricultura, con las dimensiones que tenemos de explotaciones y las posibilidades de exportación, es algo complicado. Como les decía antes, todos los sectores están extendidamente analizados. Obviamente por la presentación de hoy es solo dar una pequeña pincelada. La industria, nuevamente, la industria es un sector altamente productivo de valor añadido, pero de dimensiones muy limitadas. Bien, pero que es un sector que es lo suficientemente importante como para que o bien se vea arrastrado por el resto de sectores económicos o todo lo contrario, que incorpore arrastre de él mismo frente al resto. El ámbito de la construcción, 2008 fue un antes y un después, es decir, se ha incorporado también una estabilización en lo que es su actividad y en 2008 ahí podemos ver la bajada tan importante que ha tenido el ámbito del negocio, bueno, simplemente porque aunque fue una crisis de deuda, también estaba muy relacionada con el ámbito del sector inmobiliario. El consumo de cemento más o menos se ha estabilizado, pero aquí hay otro de los problemas que surgen del análisis de una publicación de estas características y es colateralmente con el problema de la vivienda.
Bien, se ha intentado establecer modificaciones de mercado para que el precio de la vivienda vaya por donde vaya, para que en base a un coyuntural, pero importante crecimiento de los tipos de interés ha hecho que el acceso a la vivienda pues haya elevado algo los costes financieros, cuando desde el punto de vista de la oferta no se ha hecho nada o no se ha hecho todo lo que se debería de hacer, porque el mercado de la vivienda hay un problema de precios por la parte de la demanda, pero es porque la parte de la oferta no ha respondido. Y eso se ve que después de la crisis del 2008, realmente la incorporación en riesgo de este sector, de evolución de este sector, ha estado muy, muy limitada. El turismo, sector motor donde los haya, especialización productiva, no es monocultivo, no sería ajustado a ciencia el llamar que la economía canaria tiene monocultivo, sino que se especializa de forma productiva en un sector económico que tiene los inputs y tiene la conectividad. De hecho, cuando hay algún problema con dicha conectividad, pues las circunstancias no son muy importantes. Esto obviamente está cerrado a 31 de diciembre del 2022. Bien, en los informes de coyuntura que trimestralmente presentamos también para la Confederación ASEO de Tenerife, aparece cómo seguimos evolucionando. Es cierto que a tasas desaceleradas, pero por la coyuntura internacional existente. El comercio relacionado con el turismo también. Ha habido una mejora importante del índice de comercio al por menor y del empleo que alberga. Este es un indicador adelantado al ciclo muy importante porque las personas se proveen de este tipo de bienes cuando piensan que las circunstancias van a ir a mejor y, pues salvo que el ciclo económico nos haga ahuyentarnos de los intercambios de mercado, de resto se plantea la evolución positiva del mismo en consonancia, repito, si pusiéramos los dos sectores encima, el turismo y el comercio, veríamos que llega a más o menos al mismo ritmo. Mercado laboral, el empleo es consecuencia del crecimiento económico, es un mantra que nos habrán oído repetir durante muchas ocasiones y por lo tanto en este caso es igual. Aquí hay una variable DUMI que surgió en 2020, que es la incorporación de los ERTES con el proceso de inversión en dinero público para evitar que la tasa de paro se elevara, pero lo cierto es que prácticamente estamos en el millón de ocupados. Bien, usemos el dato proveniente de las oficinas públicas de empleo o usemos el dato de la encuesta de población activa del INE, podríamos, si nos lo preguntaran por fuera de memoria, podríamos decir pues 1 millón de personas trabajando sobre 200 de población. Entonces, ¿por qué generamos menos economía que en 2019? Es decir, esa es otra de las lecturas que hay que tener en consideración. En 2019, con 840.000 personas, se generan 47.000 millones de euros y ahora con 1 millón se generan unos 47.000 millones de euros. Entonces, eso se llama productividad y la productividad decanta la competitividad. Sectores económicos, el sector servicios. Ojo, el sector servicios no es solo hostelería, restauración, comercio. El sector servicios es la administración pública, estadísticamente hablando. Lo digo porque es un empleador lo suficientemente importante en donde con sus 10.000 millones de euros de presupuesto que incorpora sobre la economía es un poquito menos de un 25%. Que ha habido momentos en los años anteriores que ha sobrepasado esa cantidad y si nos vamos al concepto insular, llegamos prácticamente al 30%. O sea, es un empleador, no hay que mirarlo con mala cara, sino simplemente con la importancia que se refiere, pero desde el punto de vista inversor. Y esto es otra de las lecturas que hay que hacer, sobre todo a raíz de que en 2024 puede que las reglas fiscales vuelvan a aparecer. Y normalmente el primer damnificado de la administración pública son los capítulos 6 y 7, que es la inversión. Sucedió en 2008 y esperemos que no vuelva a suceder en 2024, porque ese es el músculo inversor de la administración, lo que puede generar una palanca inversora por parte del sector privado. Es decir, cuando recortas de futuro y el futuro de la administración es la inversión. Los gastos corrientes, sin ser sencillo, pero es lo más sencillo de ejecutar porque todos los meses va incorporando nuevas circunstancias. La tasa de paro, pues obviamente ha disminuido, pero socialmente y sabiendo que es el mensaje hacia la CEO de Tenerife el que hay que dar, es inadmisible socialmente tener tasas de paro de 2 dígitos.
Ahora mismo somos la tercera comunidad autónoma de toda España con mayor tasa de paro. Extremadura y Andalucía están por arriba, pero la generación de políticas activas de empleo junto con políticas incentivadoras de la inversión, porque normalmente cuando uno analiza la tasa de paro solo se fija en la política activa de empleo, pero la mayor puerta trasera, que es mucho más ancha que la delantera, es la actividad productiva. Y para eso hay que habilitar inversión. Y para habilitar inversión hay que permitir las inversiones. En materia de precios, bueno, pues esta convive con nosotros desde la recuperación del 2020 por parte de la demanda y desde la guerra de Ucrania por parte de la oferta. Lo cierto es que los precios nos han cambiado todos los planes, en donde los poderes adquisitivos han comprometido, las posibilidades de generar inflaciones de segunda vuelta a través de los salarios han aparecido y bueno, pues ahora mismo ahora está algo más alto que lo que aparecía el 31 de diciembre del 2022 y estamos asistiendo, esto ya como primicia de lo que va a suceder, a esa segunda oleada de crecimiento, ¿vale? Pero aquí las cosas, pues bueno, pues lo suficientemente importante porque después de este dato vendrían varios incrementos en los tipos de interés. El sector público, como decía, pues bueno, pues ahora mismo ha salido en el día de ayer indicativos sobre el endeudamiento de la Administración, en donde Canarias tiene una posición muy ventajosa. Eso es positivo, pero también explicable. La afluencia de recursos públicos por parte de Europa y España ha permitido que no tengas que acudir al mercado privado a buscar ese endeudamiento. Pero ojo, el endeudamiento no es ningún castigo divino, al igual que tampoco lo es el déficit. Es un instrumento que tendrá que ser utilizado por la Administración en el menor momento cuando lo estime. Esto es simplemente la estructura en donde las transferencias corrientes en 2002 eran muy superiores a 2022, es decir, esto entiéndase bien por parte del representante del gobierno que esté aquí, lo que voy a decir es que se autofinancia la Administración. Tiene que dar un paso decidido, no estamos hablando de desregulación ni nada de eso, sino simplemente que es un agente económico que tiene que estar más presente fuera de la actividad propia de la Administración. Y en ámbito del gasto, pues sucede lo mismo. Bien, es lo que hay que plantear. La empresa y el entorno regulatorio es un capítulo que siempre nos ha gustado incorporar para saber que hay la evolución del número de páginas en el Boletín Oficial de Canarias porcentualmente es muy superior a la de la creación de empresas. Es una anécdota, esto es como si correlacionas el número de cigüeñas y nacimientos y te da positivo y piensas que los niños vienen de París. Bueno, pues esto es algo parecido para entender que pese al incremento del marco regulatorio hay un incremento también del número de empresas. Y las empresas inscritas en la Seguridad Social, hay otros capítulos en donde aparece la dimensión de empresa, que en alguna otra ocasión nos han oído decir, que bueno, que el 80% tiene menos de 10 personas en su plantilla. Y eso bueno, origina limitaciones para saber también dónde estamos. La fiscalidad, hay un capítulo específico de la fiscalidad, pero aquí lo hemos querido traer por la recaudación. Es decir, si hay alguien que ha salido beneficiada de la recuperación, ha sido la Administración Pública. Por lo tanto, esa Administración Pública, que me consta que para los presupuestos del 2024 están estableciendo una política fiscal diferente a la establecida, tiene que devolver en forma, si no de bienes y servicios, sí de recursos públicos al resto de la sociedad. Lo único que, además, esto es un impuesto cíclico, a mayor actividad económica, mayor recaudación. Lo que ocurre es que el IGIC genera un efecto precio, al igual que el IVA. Es decir, sin haber habido mayor transacciones, ha habido un incremento de la recaudación, porque el valor de lo que se vende es superior por el ámbito de la inflación. Y para finalizar ya, y con esto damos paso al debate, pues se establece un cuadro macroeconómico y, como les decía antes, un glosario de términos. Y esto es cuanto yo tendría que informar. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Don Manuel. Bueno, buenos días. Se escucha, ¿no? Buenos días. Bueno, la verdad que José Miguel ha dado un montón de datos y refrendados también nosotros internamente, ¿no? Pero quizás lo más clarificador del por qué estamos aquí hoy lo ha dicho José Miguel, y es que la profesionalidad y el rigor que hay detrás de este estudio pues avala el que la entidad con mayor posicionamiento y con mayor confianza por parte de los canarios aquí en Canarias pues apoye este tipo de estudios porque sobre todo permiten que las instituciones, las empresas, las personas que tienen que tomar al final decisiones en el medio y largo plazo
pues tengan un documento riguroso, profesionalmente elaborado y, por tanto, que tengan una base sólida sobre la que tomar todo tipo de decisiones, ¿no? Creo que nosotros, con esos 120.000 clientes que son empresarios que trabajan con nosotros, avala también lo que decía el presidente antes, ¿no? Que estemos muy cerca de la COE de Tenerife, de las patronales en general, pero de la COE de Tenerife en particular, para este tipo de estudios que podamos estar hoy aquí presentándolos por esto que estoy hablando, ¿no? Tenemos que responder a esa confianza con mucha responsabilidad. No podemos apoyar cualquier proyecto, cualquier estudio, sino algo que sea muy riguroso, de manera que podamos usarlo como base para el estudio, ¿no? Nosotros en datos internos vemos también una desaceleración, pero sí es verdad que seguimos creciendo, ¿no? Es decir, no crecemos tanto como el pasado año, pero seguimos todavía creciendo con respecto al año anterior. El año pasado el Servicio de Estudios calculó un 9,9 de crecimiento del PIB y para este año CaixaBank Research estima un 3%. Lo acaba de subir recientemente porque preveíamos un incremento del PIB del 2%, pero la evolución ha sido muy positiva con respecto a lo que esperábamos y ya preveemos que subirá en torno a un 3% de crecimiento. Eso se traduce pues, en mayor llegada de turistas, quizás por esto, que también José Miguel lo comentaba antes, pues hace que las previsiones sean más optimistas o la realidad sea más optimista de la previsión inicial que teníamos a final de año y se traduce también en mayor inversión, mayor tasa de ahorro, mayor consumo con tarjetas, especialmente las que son extranjeras y por lo tanto notamos una mayor inversión en este sentido, ¿no? Y antes hablaba con el presidente también, antes de entrar, me preguntaba por la tasa de morosidad y la tasa de morosidad está en mínimos históricos. Desde 2008 no veíamos tasas de morosidad tan bajas, lo que implica también pues, que el empleo, que aunque tenemos tasas de desempleo muy altas, sigue creciendo, la gente tiene trabajo y, por tanto, siguen pagando sus cuotas con cierta naturalidad. Y de cara al futuro, pues yo diría que tenemos dos desafíos importantes, ¿no? Dos grandes retos, la banca en particular, pero el sector empresarial en general, ¿no? Y es la digitalización y el cambio del hábito de consumo por parte de los clientes. Eso requiere grandes inversiones porque las nuevas generaciones que se incorporan al mundo laboral o al mundo del consumo nada tiene que ver con las que están ahora mismo consumiendo o en el mercado laboral. Solo tienen que ver en una oficina bancaria cuántas personas de 20 años entran por la puerta. Yo se los puedo decir, casi tendente a cero. Y eso requiere pues, grandes inversiones para que nos adaptemos a los nuevos gustos de consumo, a los nuevos hábitos de consumo y a las nuevas generaciones, ¿no? Y también la transición energética, ¿no? Tenemos una agenda por delante importante para volvernos todos más ecológicos porque el planeta lo necesita, porque en general se necesita, y eso más allá únicamente de inversiones para consumir o para generar electricidad o energía de manera más limpia, también requiere cambios en el hábito de consumo, porque si seguimos consumiendo o gastando la energía igual, de nada sirve generarla muy bien y muy limpia si la gastamos y la derrochamos, ¿no? Por tanto, también en este ámbito se generarán grandísimas inversiones y, por tanto, el papel de la banca vuelve a ser fundamental para acompañar a los empresarios, a las familias y a todos en general, ¿no? Por tanto, por eso estamos aquí, apoyando este tipo de estudios, acompañando a la COE y, bueno, y apoyándolas a todos para que puedan tener una base rigurosa sobre la que tomar decisiones de cara al medio y largo plazo. Muchísimas gracias, presidente. La palabra el ilustrísimo señor viceconsejero, don Alfonso Cabello. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. José Miguel, me fastidiaste con lo que los niños no vienen de París, ahora con las cigüeñas y tal, me dejaste ahí un poquito desconcertado. Estamos viviendo un momento de máxima incertidumbre, yo creo que a nadie se le escapa y sin duda la incertidumbre no es buena para la economía, no es buena para los números, no es buena para generar oportunidades, ni es buena para construir un futuro colectivo o de manera colectiva seguir construyendo una Canarias para los años que están por venir. Me gustaría comenzar agradeciendo a la COE y a Caixa por este libro y decir que en lo que a mí personalmente me corresponde es de los poquitos libros, no novela, que uso de vez en cuando y que lo tengo allí de referente, más allá de lo que me toca leer, que son muchos informes y muchos argumentarios, ¿no? Bueno, la economía en Canarias, ustedes la han dibujado, la necesidad de tener y poder tomar decisiones con indicadores sólidos es vital para poder avanzar y no hacernos trampas al solitario. La verdad es que es un día extraño, porque estaba contando ahora al presidente, estábamos hablando un minuto antes, vengo de 2 horas de reunión de presupuesto del próximo año, ¿no? Y es como meterme ahora en esto, es como un jarro de agua fría sobre otro jarro de
de agua fría, ¿no? Con el viceconsejero de Economía, con Gaby, se estaba analizando el contexto presupuestario del próximo año y viene el lobo, ¿no? Vuelven las reglas fiscales, vuelve el techo de gasto, no sabemos cuándo, no sabemos desde cuándo, no sabemos con qué criterios, y con esa incertidumbre política y en el plano económico, en lo que afecta a la posibilidad de elaboración de unos presupuestos que, como define bien y apuntaba José Miguel, son importantes para el conjunto de la comunidad y del conjunto productivo, pues Houston tenemos un problema, ¿no? Nos toca, y desde el Gobierno de Canarias se ha hecho un ejercicio de marcarnos un calendario de elaboración de presupuestos que nos va a llevar a intentar estar a 31 de octubre en el Parlamento de Canarias, como no puede dejar de serlo. No se descarta el intentar pedir algún pequeño retraso si en los próximos días tenemos noticias o novedades por parte del Ministerio o de la Comisión que nos lleve a poder elaborar un presupuesto con mayor certidumbre. Estamos planteando un presupuesto con un crecimiento de un 2,8%. Hay quien dice que va a ser un 2,6%. Y en ese entorno es en el que nos estamos planteando. Pero sin duda es un escenario complejo. En ese escenario complejo, en ese escenario de incertidumbre política, si quieren después lo hablamos porque se da para escribir otro libro, José, más grande que este, pues toca elaborar unas cuentas para el próximo año, ¿no? Y en ese contexto de elaboración presupuestaria, además nos estamos encontrando, bueno, con algunas sorpresas, vamos a decir así. Saben que se ha producido un cambio de equipo, no pasa nada, hay un cambio del equipo que está al frente del Gobierno de Canarias y, bueno, nos estamos encontrando con algunas sorpresas que hay que aflorar, hay que poner encima de la mesa y que nos van a condicionar el desarrollo del presupuesto del próximo año al menos, y yo creo que también de los próximos ejercicios presupuestarios. Con todo ese ruido, primeras decisiones por parte del actual Gobierno de Canarias es aminorar la presión fiscal, impuesto de sucesiones y de donaciones, yo creo que era el más sencillo, cuota cero autónomos con efecto retroactivo desde el 23, y estamos en la otra, que es pregunta recurrente, a mí que me toca bajar como portavoz del Gobierno todos los lunes a dar la cara después del Consejo, el IGIC, ¿cuánto y para cuándo? Y de manera lineal en todo. Bueno, la respuesta es que no está cerrado, la voluntad es firme, se va a bajar el IGIC, no sabemos si del 7 al 5, si de manera lineal. Estamos intentando que sea a partir de la entrada en vigor del próximo presupuesto, y esa es la línea que está trabajando el área de Hacienda en este caso. Bueno, la está trabajando con esas sorpresas que decía por el otro lado, que estamos encontrando, ¿no? Yo creo que ha salido en prensa esos 550 millones de euros del área de sanidad. Hay por ahí otros 100 millones de euros que tienen que ver con ayudas y subvenciones de las que se dieron en el entorno de los Next Generation para algunas empresas en la comunidad autónoma. Que con algunos de los que están aquí me ha tocado hablar sobre cómo está ese asunto. Ya les digo que son 100 millones de euros los que están ahí, pero así todo debemos afrontar lo que nos viene con responsabilidad. Y la palabra mágica es productividad. Es productividad. Tuvimos el primer día de septiembre, el día 1 de septiembre, reunión del Consejo Asesor del Presidente con ambas patronales y las organizaciones sindicales también. Nos parecía que era importante poner encima de la mesa el primer día del arranque del curso, arrancar con esa reunión, y ya fijamos un orden del día para la siguiente. Y en el orden del día de la siguiente, que será el mes de octubre, el punto 1 es presentar las líneas del presupuesto para el 2024 y el punto 2 es hablar sobre la productividad. Y ahí tenemos que establecer una reflexión sólida y muy importante, de manera responsable por parte de las organizaciones sindicales y también de las organizaciones empresariales. Bueno, con eso desde el Gobierno de Canarias se planteará un presupuesto intentando poner a las personas en el centro y utilizar el territorio como una oportunidad. Pero es cierto que, bueno, en eso de los objetivos de desarrollo sostenible, eso de la Agenda 2030, eso de la Agenda Canaria para el desarrollo futuro, va tocando pasar de las palabras a los hechos, ¿no? Y lo que estamos intentando en el presupuesto para el 2024 es priorizar en un trabajo conjunto con las universidades, tanto de Las Palmas de Gran Canaria como de la Universidad de La Laguna, y también las organizaciones sindicales, identificar proyectos estratégicos, tractores que nos permitan afrontar el reto del 2030, que quedan nada más
que 7 años, ya se nos está quedando corto el 2030, hemos ido muy lentos en intentar acelerarlo y que el presupuesto de la comunidad autónoma sea un catalizador para intentar acelerar esos procesos. Palabras claves: productividad, responsabilidad y abordar el futuro con garantías. Y para eso, hacerlo con datos sólidos y no con pies de barro es fundamental, ¿no? Y al final yo creo que un poco esta publicación, el trabajo de la COE, el trabajo de Caixa y del resto de personas que se encuentran aquí es vital, porque si no nos estamos haciendo trampas al solitario, como parece que ha ocurrido en alguna ocasión a lo largo de los últimos meses y años. Así que no les quería dar pena, no sé si ha tocado porque les veo la cara, pero más que respuestas, después de una reunión de 2 horas con Hacienda, yo también vengo con unas cuantas incertidumbres, incluso echando de menos el ayuntamiento. Bueno, así que muchas gracias y animarlos a seguir con el 23 y el 24 y que los indicadores nos vayan acompañando por el bien de todos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de que nos tomemos un cóctel que tenemos preparado detrás de esas puertas para relajarnos un poquito, ¿no? Creo que nos viene. Pero sí hay un tema que hemos comentado todos los que estamos en esta mesa y es la productividad. Ayer tuvimos comisión de control de la Mutua de Accidentes de Canarias, de la que ustedes saben que soy presidente, y el director nos presentó un dato para mí demoledor, ¿no? Mientras la economía canaria desde el año 2019 al 23 ha subido un 13,6%, el número de bajas se ha disparado al 75%. Y cuando hablamos de los datos de la Mutua, hablamos de no solamente del sector privado, sino también, desgraciadamente, del sector público. Y aunque no lo comentan las otras partes de la concertación social, nosotros sí, la mesa de la productividad de la economía canaria que vamos a abrir incluye el control del absentismo y la productividad de las empresas públicas y de la administración pública. Como decía bien José Miguel, y lo vamos corroborando en cada informe de coyuntura que presentamos, cada vez la administración pública tiene un mayor peso en la economía. Yo creo que es un lujo que no sea, permitir que no sea eficiente, porque si es el mayor motor que tenemos, es el que mayor rendimiento debería hacerlo, por lo menos desde el punto de vista de lo que estamos acostumbrados las empresas. Hay también algo que le puedes mandar de recado a Gabriel sobre al viceconsejero de Hacienda, que es que también hay un acuerdo tácito entre empresarios y gobierno para bajarle la fiscalidad de las Islas Verdes y la compensación del transporte, sobre todo en el tema de gasolina, ¿no? Lo tengo apuntado, pero no lo salté. Lo tenía Pero que apuntar. que sepas que estoy yo de notario dando el tema, ¿no? Es un tema importante, es un tema que tenemos que acometerlo lo que antes. tiene aristas, ¿eh? Sí, Que tiene aristas. pero la voluntad política La voluntad lo soluciona. La voluntad política lo soluciona todo, ¿verdad? Bueno, dentro de ese tema y además, como no puede ser de otra manera, antes estaba confirmándolo con el delegado de la Caixa, con Manolo, la banca acostumbra a invertir 3 veces lo que tiene en depósito. Digamos, es la línea más o menos que nos viene manteniendo, y ahora mismo lleva ya unos años que está en 1,15. Eso quiere decir de que no hay proyectos empresariales que financiar. Ellos dicen, y así se corroboran los grandes datos de macroeconomía, que liquidez hay, porque la barra libre que hizo el Banco Central Europeo llenó las arcas de la banca y que por eso no están, entre otras cosas, ¿no?, remunerando los depósitos, porque todavía tienen dinero prácticamente sin coste, y lo que hay que presentar son proyectos, por lo cual con esa tasa de morosidad que ronda el 4%, cuando algunos de los que hemos vivido algunas crisis hemos sufrido un 10 y un 12, pues es un colchón importante, y quiere decir que la banca está receptiva para analizar inversiones, lo cual yo creo que hay que aprovecharlo, porque esto, por mucho que los datos sean malos, por mucho que los datos sean complicados, por mucho que tengamos una política que parece que está más pendiente de los números electorales o los números partidistas o los números, digamos, parlamentarios, estamos todos sentados aquí para analizar, pero también para crecer.
también para construir y también para generar riqueza. Todo eso es lo que debemos, yo creo que marcarnos todos a fuego. Los empresarios estamos cada día que abrimos las puertas de nuestras empresas en esa misma línea, y todo el que venga a trabajar en esa misma línea será bienvenido. Y a todos ustedes, pues, invitarles al cóctel. Estaremos allí para cualquier pregunta que necesiten, que creo que es más importante, porque a veces no preguntamos porque son temas muy particulares, pero cualquier cosa que se les ocurra, que tengan inquietud o que necesiten saber, pues les atenderemos con mucho gusto y además distendido. O sea que muchísimas gracias por venir y nos vemos dentro de poco. Tendremos que presentar el informe de coyuntura y seguiremos sacando estos informes año a año, y como les decía, creo que el próximo que toca en La Palma, ¿no? O sea que nos vemos pronto. Gracias. Gracias.